En el mundo podemos identificar básicamente tres formas de organización estatal en función de la relación de los países y sus gobiernos con las iglesias y religiones. Existen estados teocráticos, son aquellos que se organizan de acuerdo con los principios y normas de una religión. Ahí, las dogmas son los fundamentos y principios del Estado. Las normas morales se convierten en leyes, las positivas en obligaciones y los pecados en delitos. Todavía hoy existen países con regímenes teocráticos, principalmente musulmanes como Arabia Saudita e Irán, desde luego el Vaticano. Existen también los estados confesionales, aquellos que tienden a establecer normas y políticas públicas que siguen una o varias normas religiosas. Es el caso de Islandia, Grecia, Costa Rica, Mónaco y Malta, por ejemplo. Son estados principalmente orientados a proteger el derecho de las organizaciones religiosas más que el derecho de conciencia de los individuos que lo integran. Finalmente, los estados laicos, estados democráticos de derecho en los que tanto las leyes como las instituciones protegen la igualdad de todos los individuos, diferentes en características y en pensamiento. Ese es el caso de México. Ahora bien, estamos ante esta reforma. El artículo 40 dice literalmente: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal. Uno podría decir, bueno, pues estas son cosas distintas, o por el contrario, son una misma cosa, o digamos, están ligadas de alguna manera. Es decir, el hecho de que sea la república laica está ligado al que sea representativa y que sea democrática, pero además a nosotros le estamos dando esta idea de que es federal, es decir, tiene un aspecto territorial y tiene un aspecto político que me gustaría que desglosáramos. Cualquier doctor... Bueno, adelante, sí. Adelante, Poli. Bueno, yo creo que efectivamente haber introducido en el artículo 40 el carácter laico de la República Mexicana, bueno, en primer lugar, si no cambia, si no modifica el régimen laico en el país, sí es una señal muy fuerte, ¿no?, a favor de la laicidad en el país. No son elementos separados, sino que todos guardan un vínculo fuerte. Por ejemplo, la idea de una república representativa. La laicidad también, como tú lo dijiste en varias ocasiones, es la soberanía popular, no es el hecho de que la soberanía venga de una fuente religiosa, sino que toma sus raíces en la soberanía popular de todos los individuos, ¿no? El problema del federalismo en México puede ser un poco complicado. Lo vemos, por ejemplo, en los estados que están protegiendo el derecho a la vida desde el momento de la concepción y que están tratando de obstaculizar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Ya vemos que aquí puede haber como una especie de desajuste, ¿no?, entre la laicidad como la entendemos en el Distrito Federal, por ejemplo, y en otros estados, ¿no? Entonces, aquí puede haber ciertos problemas con el federalismo. No sé, Diego, si... Es la misma idea de federalismo. Coincido plenamente. Este tema que señala Paulina en este momento nos tiene que llevar, a partir del cambio en materia de laicidad, a ver varios aspectos complementarios de la vida del Estado mexicano. Yo no estoy a favor de ninguna regulación del artículo 40 y del 24 en materia de laicidad, pero sí estoy a favor de que se revise el contexto del sistema constitucional. Por ejemplo, fíjense ustedes, hace unos años se dijo que se iba a promover que hubiera en México un código penal único. En realidad, esto de que haya 32 regulaciones penales contraviene la Constitución, el principio de igualdad. Claro. Es un principio constitucional, claro, que está afectado por que haya 32 regímenes distintos para las mismas conductas tipificadas como delito. Claro. En el caso de Brasil, en el caso de Argentina, son códigos nacionales. Son estados federales también, pero tienen un solo código. ¿Qué pasó en México cuando se planteó la idea de un código penal único? Estaba de acuerdo todo mundo. Pero se dio este problema que señala Paulina.
se dijo, vamos a tener que poner en el Código Penal único la regla que ya existe en el Distrito Federal en materia de terminación anticipada del embarazo, porque también leído ese precepto desde la perspectiva del artículo 1 constitucional, también modificado recientemente, pues ya representa un derecho de la mujer que no se le puede conculcar ahora. Y entonces se dijo, no, mejor no tengamos Código Penal único, mejor sigamos con estos 32 códigos locales, mejor sigamos violando el principio de igualdad que establece la Constitución para no establecer una disposición de naturaleza laica en todo el país. Y sin embargo, o sea, aquí las implicaciones que está teniendo esto son muy fuertes. Sin embargo, hay la idea también de que siendo la laicidad un asunto de la federación, es un asunto que incumbe a los 32, digamos, a todos los estados, a todas las entidades de la República. Lo cual quiere decir que quizás hay dos interpretaciones al respecto. Una es que la laicidad incumbe a todo el territorio nacional, hablando de la federación, de que es una república federal, pero otra podría ser de que el tema de la laicidad podría interpretarse por cada estado, ¿no? Yo creo que no. Es decir, yo estoy en lo que decía Paulín, es decir, primera frase, es voluntad del pueblo mexicano. El pueblo mexicano ahí no está dividido ni segmentado por la ubicación geográfica en la que nos encontremos, ¿no? Ese es el primer punto, digamos, como de manifestación, decía Paulín, de soberanía popular, de voluntad popular, en la que dice constituirse como una república, que eso ya lo decías tú al inicio del programa, es muy interesante, no es constituirse como un estado, sino como una república que tiene una serie de implicaciones. Diego lo decía con mucha claridad, que supone incluso incorporar a la población, es decir, y a los valores y principios que esa población asume como propios. Y luego te dice, entre otros elementos, muy importante de la vinculación entre laicidad y federalismo. Para mí es muy claro que si te dice que es simultáneamente federal y simultáneamente laica, supone que el principio de la laicidad debe de estar presente en todas las entidades federativas por igual, porque de lo contrario se incurre en lo que Diego Valadez señalaba muy bien, que es una violación del principio de igualdad. Porque si en un estado, el estado, valga la expresión, puede ser más laico que en otro, pues quiere decir que el ámbito de las libertades y de las posibilidades de ejercicio de múltiples facetas de nuestra vida está diferenciado geográficamente. No sé si estarás de acuerdo. Sí, así es, ese es el problema. Y el otro adicional, que surge de lo que dices tú, Pedro, y lo que señala también Roberto, resulta que la federación, por lo menos en el caso del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, está por detrás del Distrito Federal. La norma que rige los derechos reproductivos de la mujer en el Distrito Federal es una norma de naturaleza esencialmente laica, tanto así que han sido muchas organizaciones religiosas las que se le han opuesto y las que impulsaron en 18 entidades federativas reformas constitucionales locales en contra de lo que se había hecho en la Ciudad de México. Pero resulta que en el ámbito federal todavía sigue una circular, sigue en vigor una circular de hace varios años de la Secretaría de Salud, estableciendo que en ningún centro de salud dependiente de la Federación, esto es de la propia Secretaría o del ISSSTE o del Seguro Social, se pueda, incluyendo la Ciudad de México, practicar la terminación anticipada del embarazo. Claro. Ahora, siguiendo la lógica que ustedes tienen respecto a la importancia de que esto es digamos, un principio federal, o sea, que engloba todo el territorio, yo retomaría también el hecho de que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público le confiere a la Federación precisamente la responsabilidad en el manejo de los asuntos religiosos, lo cual quiere decir que, siguiendo esta lógica, es un asunto federal, es decir, que incumbe al conjunto del territorio nacional el principio de laicidad, ¿no? Porque si no, tendríamos una ambivalencia en el sentido de que es un asunto del gobierno federal el tema religioso, pero la laicidad está dispersa en
distintas políticas. Eso sería, digamos, contradictorio. Ahora, ¿no? se nos quedó en el tintero un concepto, Paulín, y a ver, ¿qué es? Ya hablamos, tú hablabas de lo representativa, de la parte de soberanía, hablamos de lo federal, pero la vinculación de laicidad y democrática. Es decir, ¿existe también una relación? ¿Cómo podemos, digamos, interpretar esta vinculación entre estos dos otros atributos de la República Mexicana? Es laica y democrática al mismo tiempo. Bueno, por supuesto hay una vinculación muy fuerte entre laicidad y democracia, ¿no? La laicidad, desde el punto de vista filosófico en particular, busca precisamente rechazar todo dogmatismo, todo argumento de autoridad, ¿no? Y la democracia es precisamente esto, ¿no? Permitir el debate público, el debate transparente, rechazar todo dogma justamente pues para llegar a decisiones colectivas donde todo el mundo pueda participar. Y la laicidad lo que garantiza es precisamente este contexto de pluralismo. O sea, tú dirías, es una garantía de la diversidad y de su expresión. La laicidad es una precondición de la democracia. O sea, ¿no podríamos imaginar un Estado democrático no laico? No. Es imposible. Es más, no creo que se pueda imaginar el Estado, aunque no sea el democrático, si no es laico. Digamos, esa fue la gran contribución de la discusión del Estado a la que nos llevó Maquiavelo desde el siglo XVI, en cuanto a que o prevalecía la autoridad eclesiástica o prevalecía la autoridad civil. El Estado es civil, así sea autoritario, totalitario o democrático. Y el Estado, por definición, no puede ser otra cosa que laico, cualquier tipo de Estado que sea. O sea, Ahora, aquí tenemos, sin embargo, el hecho de que es la República la que es laica. ¿No? Es decir, y lo que lo hace interesante es que cuando hablamos de república, hablamos de régimen. Entonces, el régimen aquí sí tiene una serie de principios. Y yo creo que lo liga directamente es el hecho de que este régimen está basado en la soberanía popular. Por eso lo de que esté en el artículo 40 es muy importante. Y por eso precisamente, en la medida que está basado, centrado, fundamentado en la soberanía popular, por eso se puede decir que no hay democracia que no sea laica y no hay laicidad que no sea democrática. Digamos, retomando a tus profesores y a nuestros colegas italianos, ¿no? Pero no sé, me parece muy interesante lo que decía Diego, que quizá hay un matiz, porque, a ver, existe una relación, dice Paulín, entre laicidad y democracia, que es una relación, dice, lógica, es una precondición. Pero Diego nos dice, hay una relación todavía más profunda, que es entre Estado, cualquier Estado y laicidad, lo que supone que no todas las laicidades son democráticas. Y en la práctica de los estados lo hemos visto. También claro. Los estados ha habido estados totalitarios, como en su momento fue el soviético, que eran laicos. Okay. Sin embargo, tenemos la República Islámica de Irán, que tiene un Estado islámico y es un Estado. Ahí hay un choque de principios, ¿no? Como los tuvimos en el origen de nuestra historia, cuando queríamos que fuera una república católica, porque queríamos que fuera una república que defendiera a la Iglesia católica y no se permitiera otra, pero los principios de igualdad y no privilegio chocaban con eso, como terminaron chocando, ¿no? Pues sí, y sigue siendo un Estado, lo que pasa es que ese es un Estado confesional. Pues va a ser muy interesante lo que vamos a escuchar ahora, que es una opinión de uno de mis maestros y amigos, precisamente italiano, Hermano Vitale, sobre este tema, sobre el tema de lo que supone que sea una república laica. Es la opinión del experto que tenemos aquí en nuestro programa y que vamos a escucharla ahora. Vamos con Hermano Vitale, porque además complementa muy bien lo que discutíamos, platicábamos hasta ahora aquí en el set. La idea es que, sí, claro, yo defiendo una posición, digamos, laicista, en el sentido de que yo creo que laicidad significa, antes que nada, espíritu crítico y apertura al disenso, digamos, a la posibilidad de disentir. Y eso era el tema voltairiano. La idea que yo lucho para que tú puedas decir tus verdades, pero a sabiendas que tus verdades son verdades relativas, vale decir que tú tienes que usar los mejores argumentos
argumentos en un debate que no se sabe quién gana. La postura dogmática significa que tú tienes algunas ideas que no se pueden discutir. En este sentido, a mí me interesa, digamos, retomar a Voltaire, pero solo desde este punto de vista. Claramente Voltaire era un hombre ilustrado del siglo XVIII y bueno, que tenía una vinculación que no tenía mucha vinculación ni con el liberalismo ni con la democracia, pero la idea, digamos, de la libertad de expresión, digamos, era el tema fundamental, digamos, desde el punto de vista de la laicidad. Y antes de Voltaire venía Pierre Bayle. Toda esa línea de pensamiento me parece la más interesante desde el punto de vista del defender un espacio de libertad y de discusión y de disenso frente a los varios poderes. No hemos hablado de eso en este seminario, me parece. Es decir, hemos enfocado el tema de las relaciones entre Iglesia y Estado laico, pero también tenemos que preguntarnos, ¿los grandes medios de comunicación son laicos? ¿Los poderes económicos favorecen a la laicidad o la obstaculizan? Esos serían temas que, bueno, por la próxima vez. Bueno, pues ya ha visto usted la opinión de Hermano Vitale. Vamos a una pausa y regresamos aquí en TV UNAM a República Laica, que estamos hablando de los artículos 40 y 24 de nuestra Constitución.